Pablo, Sergio y yo somos humanos. A veces no parece, pero somos humanos y nos equivocamos. Oh, ¿cómo nos hemos equivocado? Creo que cada vez un poquito menos, pero nos seguiremos equivocando. Bien, creo que ya estamos en condiciones, ya hay gente como para arrancar, así que más que arrancar, para continuar, ¿no? Así, habíamos visto entonces, así haciendo a modo de repaso, habíamos empezado con los generadores de corriente continua autoexcitado y vimos que las condiciones, o sea, primero vimos cuál era la situación de autoexcitación, o sea, cómo era el principio de autoexcitación. Se producía una realimentación positiva, ya que el mismo devanado de excitación era alimentado por la misma máquina. Lo hemos visto en el generador derivación, que es el más sencillo, digamos, de explicar o de ver inicialmente. Ahora vamos a pasar en un ratito al generador serie y luego al compound. Pero en el generador derivación es muy sencillo de verlo, en el cual inicialmente, o sea, la condición fundamental para que haya autoexcitación es que haya magnetismo remanente. No hay magnetismo remanente, no hay autoexcitación. Por más que le pongamos carga, le pongamos lo hagamos girar a mayor, menor velocidad, aumentemos, disminuyamos, hagamos un aumento o una disminución de la resistencia de excitación, no va a haber autoexcitación porque necesitamos ese primer flujo remanente para producir la primer fuerza electromotriz remanente que haga circular, bueno, y fundamental que el devanado de excitación esté conectado en forma correcta. ¿Qué significa forma correcta? De tal manera que al circular corriente por dicho devanado de excitación produzca un campo magnético que se adicione al campo magnético correspondiente del magnetismo remanente. Como veremos un poquito más adelante, verán que si yo invierto esa conexión, no hay autoexcitación y el generador quedará funcionando con una tensión que no va a ser cero, pero va a ser una tensión probablemente cercana, no, probablemente no, una tensión cercana a la tensión correspondiente a la tensión remanente. Entonces, ese magnetismo remanente producía, al girar el inducido, producía una fuerza electromotriz inducida en ese inducido, que a su vez esa FEM era aplicada al devanado de excitación, que hacía circular una corriente. Esa corriente producía un campo que refuerza el campo remanente, por lo tanto aumenta la fuerza electromotriz. Y así sucesivamente se iba produciendo esa situación de realimentación positiva, pero como el magnetismo, o sea, como el circuito magnético tiene hierro, llega un momento que ese hierro se satura y ahí es donde se termina el ciclo de realimentación positiva. Justo en la, digamos, pasando, o sea, cuando se satura ese material magnético, se estabiliza el sistema de realimentación positiva justo en un punto que va a depender de la resistencia eléctrica del circuito de excitación. Ese circuito de excitación no solamente es el de la, bueno, en este caso excitación dependiente. ¿Qué estamos haciendo? Clasificación. Un segundito, así lo vemos a modo de repaso, para saber bien dónde estamos. Acá está. Justo se va a detener, en el caso de generar derivación en vacío, el punto de funcionamiento, el punto donde terminaría la realimentación positiva, es justo donde se cruza la curva
la curva del generador de derivación, que corresponde, no es ni más ni menos que la curva de magnetización traducida en voltios y en amperes. Pero fíjense que es equivalente a flujo, fuerza magnetomotriz, por las condiciones que ustedes ya saben. Donde se cruza esa curva con la recta correspondiente a la resistencia del circuito de excitación. Esa resistencia incluye a la resistencia del bobinado de excitación y a la resistencia de variable de excitación que se utiliza para justamente variar esa corriente de excitación y obviamente para variar la tensión inducida en el inducido, ¿no? Bien. Ahora bien, si yo aumento la resistencia RF, evidentemente la RCD, o sea, la resistencia del devanado, no la puedo tocar porque es fija, pero al aumentar la resistencia de excitación, aumenta la resistencia del circuito serie correspondiente a la excitación de la máquina. Esta curva se va a ir levantando porque aumenta el alfa, aumenta la tangente del alfa, aumenta el alfa, y cuando esta curva coincide con la recta del entrehierro, ahí ese ángulo alfa es el que denominamos ángulo alfa crítico. A ver si lo tenemos por acá. Ese ángulo alfa sería el ángulo alfa crítico, que corresponderá a una resistencia de excitación denominada resistencia de excitación crítica. Para esa situación, qué raro que no lo tenga por acá. Bueno, para la situación en que esta recta coincide con la recta de entrehierro, fíjense que hay un montón de posibilidades de fuerza electromotriz. Obviamente la máquina no es tonta, va a elegir la más baja. O sea, un valor de fuerza electromotriz cercano, quizás un poquitito mayor que la fuerza electromotriz de remanencia. Eso es para el caso que yo aumente demasiado obviamente para una resistencia de excitación mayor todavía, obviamente vamos a estar ya en la máquina tampoco se va a autoexcitar y evidentemente entraremos en una situación de inestabilidad de la máquina en la cual la misma no autoexcita. La otra situación es con la velocidad, ¿no? Entonces, digamos, para cada velocidad, al aumentar la velocidad, la curva va a ir cambiando. Van a tener curvas muy parecidas, pero van a ser proporcionales a la relación velocidad, proporcional a la relación de las velocidades final e inicial. Entonces, cada curva tendrá una resistencia de excitación crítica. Entonces, fíjense, si yo estoy trabajando con esta curva de repente, ¿sí? Y bueno, acá en esta curva estoy con esta curva y estaría trabajando a lo mejor fíjense, estaría trabajando con este valor de resistencia. O sea, trabajo con esta velocidad, con la velocidad omega 4, ¿sí? Y trabajo con una resistencia, que en este caso sería una resistencia, no sería crítica, porque fíjense que la resistencia esta cortaría a la curva de omega 4, ¿sí? Pero ni bien bajo la velocidad al valor omega 3, la recta con la cual yo estaba trabajando de excitación se hace tangente, se equipara a la recta de entrehierro de la nueva curva, ya que bajé la velocidad a omega 3. Y ahí se produce la inestabilidad. Fíjense que yo bajé la velocidad, ya esta sería una velocidad crítica, correspondiente para esa situación que está trabajando el generador con esta resistencia. A ver si tenemos otro más. Bueno, acá se ve bien, acá se ve mejor, fíjense, estoy trabajando con omega 3,
¿sí? Con una curva en omega 3, inclusive podría estar trabajando con esta curva y con esta resistencia, ¿sí? Obviamente, cuando bajo a la velocidad omega 2, la resistencia ya se transforma en una resistencia crítica y a partir de omega 2 para abajo, la máquina es inestable y no autogenera. El valor que generaría sería muy, muy cercano a la FEN de remanencia. Bien, entonces, fíjense, al conectar, al hacer girar el inducido y, bueno, y a estar conectado el circuito de excitación, se establece un estado transitorio. Esto lamentablemente lo vemos en el laboratorio. Fíjense en que en el caso, nosotros hacemos dos experiencias, una con el generador o sea, con el mismo generador con excitación independiente. El generador, el inducido está girando a una velocidad que podría ser la nominal. Inmediatamente conectamos la excitación, hablo del independiente, conectamos la excitación y en forma muy rápida, cuestión de 1 o 2 segundos, se establece el transitorio de la corriente de excitación, al conectar el circuito de excitación a la fuente, y el generador genera inmediatamente. Se ve cómo en el voltímetro analógico, cómo la aguja se va desplazando rápidamente hasta llegar al valor de la tensión de salida de la fuerza electromotriz de salida. En el caso de generador derivación, hacemos el mismo ensayo y conectamos, o sea, ya estando a velocidad nominal, por ejemplo, conectamos el circuito de excitación, ya la cosa es distinta, tarda más en llegar al valor de la tensión nominal. ¿Por qué? Porque además del transitorio eléctrico que se produce al conectar una bobina, que en este caso sería la bobina de excitación, a la tensión que se está generando, la misma tensión que se va generando va haciendo toda una realimentación y va creciendo en forma, digamos, en forma paulatina. Por lo tanto, no se llega inmediatamente a la tensión final, como en el caso del generador de excitación independiente. Tarda mucho más. Yo no me acuerdo cuánto estábamos el último ensayo que hicimos, pero estaban hablando a lo mejor de 5 segundos, 7 segundos, que estaba tardando. Si alguno lo recuerda que haya hecho el ensayo, ya no es tan rápido. ¿Todo por qué? Porque justamente se va al transitorio de eléctrico, se le adiciona todo el sistema de realimentación positiva hasta que se estabiliza en el punto donde se cruzan la curva de magnetización, traducida en tensión corriente, y la recta correspondiente a la resistencia de excitación tensión igual a RF por IF. ¿Sí? La tensión de vacío es aproximadamente igual a la fuerza electromotriz inducida. Verdaderamente hay una pequeña diferencia que se debe a las caídas de tensiones internas, ¿no? Pero fíjense en que mientras dure el transitorio, hasta que se llega al punto digamos, de trabajo, ese transitorio está regido por esta ecuación diferencial, que no es ni más ni menos la resistencia de excitación por la corriente de excitación, o sea, la corriente que va a estar circulando, más el producto del coeficiente de autoinducción de la bobina de excitación, ¿sí? Por la derivada de la corriente, o sea, de cómo varía la corriente de excitación respecto al tiempo. Fíjense en que este RF por I no es más ni menos que el valor, en esta situación, para este valor de corriente de excitación, este sería el valor de la tensión RF por IF, o sea, el de esta parte de la ecuación diferencial. Mientras que, obviamente,
la separación, o sea, la distancia que hay entre la recta, ¿sí? Entre la recta de resistencia y la curva de magnetización, o sea, la curva característica de vacío de esta máquina, estará dada por justamente el producto de la autoinducción por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿sí? Obviamente, cuando se llega al punto de trabajo, cuando se estabiliza la tensión en bornes, obviamente este término se hace cero. ¿Por qué? Porque la corriente ya no varía y me queda finalmente que el valor de la tensión final es la tensión de vacío, es el valor de la corriente por la resistencia de excitación. Bien, 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 bien. Bueno, acá veremos, esto lo voy a explicar en el pizarrón, acá vemos qué pasa justamente, le había comentado anteriormente, si yo en vez de conectar la bobina de excitación, o sea, el circuito de excitación, en vez de conectarlo de forma que refuerce al magnetismo remanente, lo conecto en forma invertida. Es una situación que se puede dar. Inclusive también lo ensayamos, lo vemos en el laboratorio. Entonces... Profe, ¿puedo hacer una preguntita antes? Sí, dale. No me había fijado antes donde tenemos las curvas de magnetización para diferentes Acá, velocidades. En la anterior creo que es. A ver. acá. Claro. O sea, esas son las curvas de magnetización para diferentes velocidades. Exactamente, para cada velocidad, fíjate una cosa. Está buena la pregunta. Sí, sí. A lo mejor, fíjate, E es igual a K por phi por omega. ¿Ok? Si lo tenemos, a ver, estábamos en omega 1, por ejemplo, tenemos omega 3, va a estar en función de omega 3. Si nosotros mantenemos el K phi constante, para obtener las distintas curvas, esto lo hacemos constante, y solamente variamos la velocidad, tenemos que para otra velocidad, E2 es igual a K phi por omega 2. ¿Se entiende? Sí, Entonces, mi pregunta era sobre el magnetismo remanente, porque me estaba dando cuenta que, digamos, para cada velocidad, digamos, el magnetismo remanente es distinto, ¿puede ser? puede ser, sí, yo lo hago, porque yo para cada, a ver, estas curvas, No, yo lo tomaba como que era el mismo, como que todas partían del mismo, la ordenada de origen era la misma, digamos, ¿no? no necesariamente, porque depende del ensayo, el ensayo depende, o sea, yo hago el ensayo con esta velocidad omega, ¿sí? Yo Sí. después hago con esta velocidad omega, corto la alimentación o dejo de hacer ese ensayo, hago un nuevo ensayo con omega 3 y ya va a este nuevo ensayo se va a hacer con un distinto valor de omega remanente. Va a depender del estado de remanencia anterior, o sea, perdón, va a depender del último valor de tensión con el cual yo hice el ensayo. ¿Me Ah, entendés? ok. Por ahí O sea, cambió en ese momento y no tiene por qué salir del mismo, o sea, si es la misma, si del yo mismo de punto. repente hago con la misma máquina, varío con la misma velocidad, no cambio a lo mejor o sea, no se cambia el valor de magnetismo remanente, y bueno, saldrá todo del mismo punto. Pero en general, cuando vos haces distintos ensayos, va a ser muy difícil que terminar un ensayo y empezar otro nuevo ensayo con el mismo magnetismo remanente del valor del ensayo anterior. Eso no Ah, te digo que perfecto, es profe. imposible, pero es bastante raro. Ojo, estamos hablando de valores muy cercanos entre sí. Por ejemplo, en la máquina de la facultad
estamos hablando alrededor de 10 voltios, 11 voltios, siempre estuvo por encima de los 10 voltios los ensayos que hemos hecho. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Pero lo que vos el planteo que vos me hiciste me lleva a que, fíjense en que yo tengo que eliminar estos. Acá voy a tener que E3 sobre E2, de nuevo también, va a ser igual a omega 3 sobre omega 2, manteniendo el K constante, obviamente. Entonces, con esta relación, yo tengo que para E3 me va a quedar como, omega. Omega 3 va a ser igual a E3 sobre E2. No, omega no, discúlpeme, porque omega es lo que yo estoy variando. La fuerza electromotriz E3, va a estar dado por la fuerza electromotriz que teníamos en la situación 2 por la relación de omega 3 sobre omega 2. Es decir, si aumentó omega, aumenta la fuerza electromotriz. Por eso es que a medida que aumenta omega, aumentan las curvas de fuerza electromotriz en función de la corriente de excitación. ¿Me entiende? Estas curvas son curvas obtenidas del ensayo de vacío con la máquina funcionando con alimentación independiente, con excitación independiente. Esas mismas curvas son las que se utilizan para hacer los cálculos en las máquinas de autoexcitadas. Y no solamente con el generador de ligación, sino también con el generador serie. ¿Por qué? Porque sale de un ensayo de vacío. El ensayo de vacío se hace verdaderamente, el ensayo propiamente dicho, como vimos anteriormente, se hace con alimentación independiente. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso, a medida que aumenta la velocidad, aumenta la fuerza electromotriz, por lo tanto, la curva se va moviendo para arriba conforme a la relación omega final sobre omega inicial. ¿Vieron bien la pregunta? Lo mismo, Leandro. Bueno, en el caso, como estábamos viendo anteriormente, tenemos, vamos a hacer la curva con el rojo, tenemos, acá vamos a necesitar verdaderamente ver vamos a trabajar con una parte del ciclo de histéresis, ¿ok? Bueno, voy a trabajar con el verde acá, ya que el negro me lo niega. Sí, anda bien. Entonces, fíjense, tenemos por ejemplo, tendríamos, estoy hablando de la parte inicial, el ciclo de histéresis. Tendría una cosa así, acá ya se me fue un poco la mano. El ciclo de histéresis lo tendríamos probablemente así. Por allá arriba estaría la saturación, pero la cuestión que yo estoy trabajando cerca de lo que sería el magnetismo remanente E sub R. Entonces, esto sería la tensión de vacío en función de la corriente de excitación. ¿Sí? Podría ser flujo en función de fuerza magnetomotriz, como le dije anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente yo estoy en este punto. Cuando la máquina está girando, para un cierto omega, hagamos omega igual constante, estoy en este punto trabajando. ¿Sí?
Si yo refuerzo el magnetismo remanente, bueno, estoy yendo para aquel lado, ¿sí? Porque estoy aumentando la tensión, esa misma tensión aumenta la corriente de excitación y esa corriente de excitación aumenta el campo magnético y sigue aumentando, bueno, todo lo que le expliqué de la realimentación positiva. Pero ¿qué pasa? Si yo conecto al revés, en vez de ir para acá al lado, realmente yo voy a estar yendo en este sentido. Para ello, supongamos que esta fuera, la voy a hacer un poquito más inclinada para poder tener un mayor campo de acción. Supónganse que esta fuera la resistencia del circuito de excitación, la RF, con el correspondiente ángulo alfa. Está bien, me está dando por acá el punto de funcionamiento, pero esto es lisa y llanamente para la explicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo conecto al revés, la resistencia del circuito de excitación no cambia. Lo único que va a estar ahora en el segundo cuadrante. Así que yo voy a tener que trabajar con este mismo ángulo alfa. Entonces, ¿qué pasa? La máquina está girando, conecté con el circuito de excitación conectado en forma invertida, de tal manera que en vez de estar produciéndose el ciclo, la realimentación positiva, realmente me está restando campo. La tensión que genera produce una corriente que va en contra de la corriente correspondiente, la corriente correcta, y me va a generar un campo magnético que me va a ir en contra del magnetismo remanente. Entonces, voy a llegar a este punto de funcionamiento. Ahora, mi nuevo punto de funcionamiento va a ser ese, porque esta es mi curva de RF. ¿Ok? Estoy trabajando en el... Fíjense que este va a ser menos IF. La corriente es una corriente, la llamo negativa porque es una corriente que no va a ayudar a producir la autoexcitación, ¿sí? La corriente correspondiente sería para aquel lado. Bien, estoy ¿cómo se llama? Estoy trabajando con este valor ahora de tensión. ¿Qué pasa? Agarro y corto, digamos, estoy trabajando con este valor de tensión. Ahora sería R, lo voy a llamar R1, y con este nuevo valor de corriente menos IF, IF1. Supongamos que en esta situación yo agarro y corto la excitación o corto la corriente del circuito de excitación. ¿Qué pasa? ¿Vuelve a este R? No. Ahora voy a estar trabajando, el magnetismo remanente que me va a quedar va a ser ese. ¿Se entendió? Pregunta, ¿lo entendieron? Sí, sí. O sea, este es el punto que se estabilizó mandando corriente en sentido contrario. Corto el circuito de excitación y el magnetismo remanente que me queda, el nuevo magnetismo remanente que me queda es menor al inicial. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desmagnetizando la máquina. ¿Sí? Bien. Si yo agarro, bueno, ahora, la nueva curva de magnetización va a ser una curva similar a esta, pero ahora pasando por ER. Esta va a ser mi nueva curva siempre para la misma velocidad, ¿sí? Entonces, si insisto en mantener el circuito de excitación conectado en forma inversa, de acá, o sea, como vine hasta acá, ahora voy a seguir yendo en este sentido y el nuevo punto de trabajo va a ser este.
¿Con qué valor de tensión? Y el valor de tensión, el nuevo valor de tensión que voy a tener en borne de la máquina va a ser este, E sub R2. Obviamente va a circular esta corriente, IF2. Pero siempre en sentido contrario al que verdaderamente la máquina necesita para su funcionamiento normal. Si yo me doy cuenta, ¿sí? Si me doy cuenta que estoy desmagnetizando la máquina, lo que hago es invertir la conexión del circuito de excitación y bueno, la máquina va a empezar a autoexcitarse, se va a producir la realimentación positiva y terminará allá arriba donde se una a la recta de resistencia de excitación. Y estaríamos todos contentos porque la máquina estaría autoexcitando. Pero si yo soy, soy necio y le sigo dando, sigo conectando nuevamente la máquina con el devanado de excitación conectado en forma invertida, y nuevamente va a suceder que ahora la nueva curva por la cual va a trabajar va a ser esta. Entonces, la corriente va a seguir funcionando en sentido contrario, pero cada vez va a ser menor, y este va a ser mi nuevo estado. Si le sigo dando así en forma insistente, voy a llegar que al final voy a desmagnetizar completamente la máquina. Y así es como se hace cuando uno quiere desmagnetizar algún circuito magnético. Se le va dando corriente en sentido contrario al magnetismo que tiene el sistema, para que genere un magnetismo en contra, y bueno, en forma sucesiva, no en forma directa, sino en varias veces, se va desmagnetizando la máquina hasta que se llega al valor final, magnetización cero. Por lo tanto, en este caso, no generaría nada la máquina. Al llegar a este punto, para que la máquina empiece a funcionar de nuevo, lo que se tiene que hacer es, a través de una fuente externa, hacer circular en forma correcta por el circuito de excitación, corriente de excitación, de tal manera que me genere un campo magnético, y de esa manera, al cortarlo, ese campo magnético me quedará como campo magnético de remanencia. Ya sea en un sentido o en el otro, porque inclusive, como veremos un poquito más adelante, ese es el método que se utiliza en algunos casos para cambiar la polaridad de algunas máquinas en las cuales resulta bastante complicado, cambiar sentido de giros y algunas que otras cosas. O sea, yo puedo cambiarle la polaridad a la máquina también cambiando el valor o el sentido del magnetismo, no el valor, el sentido del magnetismo remanente. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la excitación conectada en forma errónea? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Pero siempre es Sebastián el que responde. Quiero creer entonces que yo tengo... acá, bien. Pinto, Leandro, sí, Mirko, bien, perfecto. Bueno, por lo menos ya hay algunos que andan bien. Profe, hay un compañero pidió que repita el ensayo. A ver, un segundito. Pero no sé de dónde, pero pidió que se lo repita. Alan, explicar de nuevo explicar de nuevo esto. Sí, cómo no. O sea, el problema reside en que en cómo conectamos el circuito de excitación. ¿Te acordás?
que este sería este sería el inducido, el que genera, y bueno, como se trata a H, como se trata de un generador de derivación, acá tenemos la bobina, la resistencia, esto sería CD y esto sería RF. ¿Qué pasa si yo esta bobina CD la invierto? En vez de poner CD pongo DC, ¿sí? Y empiezo a hacer girar a la máquina. Obviamente, si el magnetismo remanente era este y invertí la conexión de la bobina de excitación, sucede que ahora el magnetismo remanente va a producir una tensión tal que se hará circular una corriente de excitación. Supongamos que el magnetismo remanente originalmente me daba una tensión positiva acá, negativa acá, ¿sí? Entonces, ahora me va a hacer circular una corriente que va a ir en contra, la corriente del magnetismo remanente va a hacer circular una corriente en este sentido, ¿sí? Contrario a lo que estaría la polaridad del generador. Entonces, yo estaría yendo para este lado con la corriente en este diagrama, ¿sí? Por lo tanto, la curva de magnetización, hablemos de la curva de histéresis, lo único que está es la parte superior de la curva de histéresis. Entonces, yo a partir de la fuerza electromotriz correspondiente al magnetismo remanente, voy a seguir, o sea, yo no, digamos, el sistema va a seguir a la curva hasta tocar a la recta de resistencia de excitación, la RF de todo el circuito de excitación. Ahí se va a estabilizar, ahí se estabiliza el sistema y queda generando a este nuevo valor de fuerza electromotriz remanente, R1, ¿sí? Si yo por esas casualidades, bueno, ahí si corto yo la alimentación, el magnetismo remanente que va a quedar va a ser conforme a esta fuerza electromotriz remanente. Pero si vuelvo a conectar de nuevo en la misma situación, el devanado de excitación en forma equivocada, ahora bueno, ahora voy a, como este era el magnetismo remanente que estuvo recién, ya no voy a estar en este magnetismo remanente, voy a estar en este, la curva con la cual va a chocar con la recta de resistencia de excitación es otra, es una curva menor. Por lo tanto, seguirá esta curva hasta tocar a la recta de resistencia de excitación y es en donde se va a producir el equilibrio. Ahí va a quedar funcionando la máquina. No se le va a poder exigir más que eso porque ese es el punto de funcionamiento, estamos hablando en vacío, ¿ok? Si yo corto la alimentación al circuito de excitación, qué sé yo, a lo mejor con un interruptor, ¿no? Lo corto. Doy vuelta la conexión y conecto nuevamente, por supuesto la máquina girando, ahí va a empezar, ahí sí va a empezar a ir a funcionar del lado positivo, o sea, del primer cuadrante. Y bueno, funcionará como corresponde, como hemos visto anteriormente, hasta encontrar el punto de equilibrio al cruzar a la recta de resistencia de excitación correspondiente. Pero si yo sigo siendo necio y sigo conectando en forma invertida, bueno, ahora nuevamente va a seguir por esta curva hasta tocar la recta de excitación, obviamente el reflejo de la recta de excitación, ¿no? Del lado del segundo cuadrante, hasta que la corta, ¿sí?
y ese va a ser el nuevo punto de funcionamiento, con una tensión aún menor, ER2. Fíjense, de ER con la primera vuelta, la primera conexión equivocada, voy a parar a R1. Con una segunda conexión equivocada, voy a R2. Si sigo insistiendo en conectar en forma equivocada, voy a ir a una R3 más chica y así sucesivamente llegar a un punto en el cual ya no voy a tener más magnetismo remanente. Con lo cual, lo que estoy logrando con esa insistencia es desmagnetizar a la máquina. ¿Se entendió, XP, Alan? Perfecto, perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto en algún momento. Bueno, fíjense en el generador serie. El generador serie tiene la particularidad que no admite funcionamiento en vacío. Ahora le explico por qué. El generador serie se le dice así porque obviamente la bobina de excitación, perdón, estaba hablando al pizarrón, la bobina de excitación está conectada en serie con el inducido. ¿Ok? Entonces, para que genere, tiene que circular corriente por la bobina. Sería una cosa así. Esta sería la bobina, el inducido, con su RA. Esto sería generador. Y acá tendríamos la bobina serie. Y acá estarían los bordes de conexión. Acá tenemos la E, por ejemplo, positivo. Vamos a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, si con el sentido que está girando, sería positivo, negativo acá. Y tendríamos acá una tensión positiva negativa. Pero esta situación, así como está, ¿qué tensión tendríamos acá? ¿Y qué fuerza electromotriz tendríamos acá? ¿Hay alguna corriente que circule por acá? ¿Hay alguna corriente I que circule por acá? Sería una IA. En esta situación, en vacío, ¿hay alguna corriente? Sí, la de armadura. ¿Estás seguro? A ver. Fíjate que... Está el circuito serie. Está abierto el circuito. Exacto. No tengo carga. Por lo tanto, la corriente IA va a ser igual a 0. No hay corriente. Profe, Si ¿puedes no hay mover corriente... mover un cachito a la cámara? Pues se ve borroso el pizarrón. Un cachito más adelante, ¿sí? ¿Cómo no? A ver. ¿Ahí se ve bien? Yo no sé si es problema mío o No, el reflejo de la luz. se ve muy borroso, profe. Estoy utilizando el verde. Bueno, lo voy a hacer todo. ¿La parte roja se ve? Sí. No, es un tema de calidad de internet, me parece, profe. Ajá. Me están engañando. A ver, entonces tenemos. ¿Ahí se ve? Ahí se nota bien. Esto sería RA. Esto sería EF. Y acá tendríamos la U. Obviamente, como le dije anteriormente, la corriente IA va a ser igual a 0. Por lo tanto, la U acá va a ser la U remanente o la E remanente. Acá vamos a tener la E remanente. Ni bien conecte, o sea, esta IA debería pasar también por la bobina de excitación. O sea que esta IA es también igual a IF. Y es igual a la corriente